tardes, amigos y amigas radioescuchas. Como ya lo veníamos anunciando o veníamos haciendo unos pequeños comentarios, este día lunes tenemos la visita del doctor Otto Germán Mejía Burgos, con quien ya habíamos hablado, y para hoy trae información muy importante acerca de la publicación de su libro 1932, un mito fundacional. El doctor Otto Germán Mejía es estudiante, es abogado y notario de la UES, es doctor en filosofía iberoamericana por parte de la Universidad Centroamericana, UCA, y es autor de diferentes artículos culturales. Recientemente ha publicado el libro Aliados con Martínez. Es una publicación de el año 2015, si no me equivoco. Sí, es mi primer libro, anterior a este. Así es, el primer libro. Y bueno, hoy él está aquí para poder hablarnos acerca de este libro llamado 1932, un mito fundacional. Se trata de un libro que fue presentado el 27 de octubre en la Universidad Don Bosco, pero en Antiguo Cuscatlán. Correcto. Y bueno, para los que están así pendientes y los que estuvieron tal vez en la presentación, el libro tiene un valor de $10 y ya puede ser adquirido en las librerías de la Universidad Don Bosco. Y también, por supuesto, puede buscarlo en el Museo de la Palabra y la Imagen. Ahí en el MUPI usted puede encontrar este maravilloso extracto de mucha temática realmente. Otto, pero para entrar a detalle, cuéntenos cómo se encuentra y cómo le inspiró o de dónde nace la inspiración para escribir este libro. Buenas tardes, gracias por la invitación. Realmente, tal y como lo manifesté en la presentación del libro, esto viene siendo como una secuela, digámoslo así, ¿verdad?, de mi tesis doctoral. Yo en mi tesis no toqué a profundidad el tema del 32 porque realmente desde un punto de vista político es un tema bastante delicado, ¿verdad? Sí. Las cosmovisiones políticas en nuestro país tienen bastante carga emocional, ¿verdad? Bastante pasión. Entonces yo decidí, no, mejor esto lo voy a abordar por separado. Entonces es así como tuve que seguir investigando, ¿verdad? También un poquito más después de haber hecho la tesis en distintos archivos nacionales, ¿verdad? En el MUNA, en el MUPI, en los archivos privados de la prensa gráfica que me han brindado un gran apoyo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, sí ha sido un trabajo que me ha llevado bastante tiempo completarlo y creo que vale la pena que la gente lo conozca, ¿verdad? Porque sobre el martinato y específicamente sobre el tema del 32 se manejan muchos mitos, ¿verdad? Sí, a esta fecha todavía es un tema, como se lo dice, que puede dañar la susceptibilidad de algunos o que todavía deja para unos más preguntas que respuestas. Exactamente, y bueno, hay una variedad de libros escritos al respecto, ¿verdad? Pero bueno, yo he tratado en la medida de lo posible de ser objetivo, ¿verdad? Hacer un análisis equilibrado y como que existen dos grandes tendencias. Yo lo digo en el prefacio, ¿verdad? Ujú. Verlo como un etnocidio, ¿verdad? Y como una revuelta que surge de manera espontánea para, es decir, hacer demandas legítimas, ¿verdad?, de la población en ese momento. Y hay otra gran línea, digámoslo así, que lo ve como una conspiración comunista internacional, ¿verdad? Esas serían como las dos grandes choques, las dos visiones que chocan, ¿verdad? Entonces, yo trato de hacer un equilibrio entre ambas, pero desde un punto de vista documental. Y eso es otra cosa que quisiera que la audiencia supiera, que se ha puesto muy de moda la tradición oral, ¿verdad? De entrevistar gente que sobrevivió la masacre, ¿verdad? O entrevistar a familiares. Pero en este caso yo no me fui por esa línea, sino que
revisé documentación, ¿verdad? Y principalmente periódicos y archivos oficiales del Ministerio de Gobernación que se encuentran resguardados en el Archivo General de la Nación. Es decir, si ustedes tienen duda de algo que yo diga en el libro, ustedes lo pueden confrontar, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que le da a la investigación un carácter científico. Es decir, no es lo mismo opinar, ¿verdad? No es lo mismo opinar, que es válido también, ¿verdad? Pero no va por esa línea su publicación. Sí, es decir, se trata de ser lo menos subjetivo posible, ¿verdad? Y que cuando el lector conozca, ¿verdad? El libro, dependiendo de sus intereses, pueda decir, bueno, esto está respaldado por aquello, ¿verdad? No así una cuestión antojadiza, ¿verdad? Eso creo que nosotros los académicos nos los hacen ver desde que estamos haciendo la tesis, ¿verdad? Es decir, todo lo que uno dice tiene que estar probado, ¿verdad? Entonces, por ahí va, digamos, en términos globales, como yo presento el tema, ¿verdad? En realidad abordo distintas temáticas del 32. Comienzo desde la crisis económica mundial de 1929, ¿verdad? Porque tiene mucha relación con lo que acaeció, es decir, con la insurrección campesina. Que creo que es donde, o sea, la gente escucha 1932 y se enfoca en esa parte que usted está hablando, nada más. Ajá. Insurrección campesina, y no dice más. Creería, me atrevería a decir, que incluso cuando estamos en los colegios, es todo lo que abarca la temática y no más, pero creo que obviamente tuvo que haber un poco más allá de todo eso, y que a veces sería bueno investigarlo, en este caso publicarlo, ¿no? Para que la gente de verdad conozca, no es tanto de por qué le damos tanta vuelta al mismo tema, a la misma temática siempre. Sí, en realidad el trauma a nivel psicológico histórico, diría yo, es que se maneja el dato de que fueron ejecutadas 30.000 personas, ¿verdad? Entonces, hay autores que dicen que es menos, hay otros autores que dicen que fue más, pero la cuestión es que es una gran mortandad, pues entonces... Y en aquellos dorados tiempos, no Sí, éramos tantos. ajá, entonces es ahí, digamos, donde empiezan a cimentarse cosmovisiones políticas. ¿Por qué? Porque la derecha hasta la actualidad lo ve como que se frenó el comunismo, ¿verdad? A través de la represión. Y la izquierda hasta la actualidad, bueno, el FMLN se llama así por Farabundo Martí, ¿verdad? Que fue el principal, digamos, dirigente en ese momento, ¿verdad? Que se le veía como el caudillo del comunismo salvadoreño, ¿verdad? En aquella época, es decir, también he oído que hubo un escuadrón que se llamaba Maximiliano Hernández Martínez, un escuadrón de la muerte, ¿verdad? Entonces, todo esto son temas delicados, ¿verdad? Pero que parten de 1932. Pero como usted bien dice, tuvo que haber obedecido a ciertas causas, Sí. ¿verdad? ¿Qué fue lo que llevó a semejante detonación? Sí, y bueno, los primeros 2 capítulos quizás vendrían, perdón, los primeros 3 capítulos quizás voy buscando eso, las causas. Y una de ellas fue, como le manifiesto, la depresión económica mundial, porque eso agudizó aún más las necesidades de la gente pobre, ¿verdad? Mucha gente quedó en desamparo laboral, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de una época que el país era monocultivista, ¿verdad? Era el café y el país vivía a través de la exportación del café. Los precios del café caen, entonces eso pues lo que hizo fue que la economía de nuestro país cayera, digamos, con pulmonía, es decir, pero eso es la otra cosa que quiero decir, no fue solamente acá en el país, sino que fue a nivel mundial, ¿verdad? Es decir, cuando yo revisé periódicos de la época, salían que los bancos de Nueva York quebraban, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces estamos aquí hablando de algo más macro, ¿verdad? Sí. Entonces,
creo que a veces en los libros eso se pasa por alto y nos quedamos a un nivel más local. Era a lo que me quería referir, quizá cuando yo le decía, hablar de 1932, para alguien que tal vez no se esté escuchando muchas veces, si está a nivel de bachillerato, y no con eso estoy diciendo que nuestra educación sea mala, estoy diciendo que muchas veces segmentamos la parte, ¿verdad? O sea, y decimos, ah, sí, se mataron tantos indios, murió tanta gente indígena, hubo gente que decidió levantarse porque eh, se violentaron muchos derechos. Pero ¿qué hubo? Es decir, eso no fue un pleito. En El Salvador hubo un pequeño disturbio, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué de verdad lo detonó? Eh, Sin duda la publicación que usted hace, Otto, y que usted nos decía desde el inicio, ¿no? O sea, yo no me fui solo a hablar con aquella gente que tiene memoria y que me Ujú. cuente esa parte de ese día y que recuerda, sino yo me fui a investigar más allá de eso. Sí, Y hemos llegado a esta parte que en lo personal me parece bastante interesante. La parte, como se lo definía, macro de la situación. sí, vea qué interesante, digamos, yo lo que abordo en mi libro es de que tampoco el comunismo era solo salvadoreño, sino que el comunismo quería establecer, digamos, como un régimen a nivel centroamericano, por decirlo así. Eh, todo tenemos que partir de la tercera internacional comunista, ¿verdad? Es decir, tenemos que saber lo que estaba pasando a nivel internacional, ¿verdad? Eh, lo que sucede es de que el comunismo salvadoreño respondía, ¿verdad?, a la tercera internacional. Y también había conexiones con otros países como Guatemala, digamos, Nicaragua, ¿verdad? Había mucho, venían comunistas internacionales a la región, ¿verdad? Trataban de infiltrar los cuarteles de los militares, etcétera, etcétera. Es decir, esa parte como que también ha sido un poco dejada de lado, ¿verdad? Yo ahí menciono nombres, ¿verdad? De la gente que estuvo involucrada en ese plan, ¿verdad? Para que esto es así, ¿verdad? ¿Cómo? Porque me podrían preguntar, ¿cómo lo sabes? ¿Quiénes fueron? ¿Verdad? Los que organizaron. Es decir, esto se venía preparando con mucha antelación por el Ujú. Partido Comunista Salvadoreño y por el Socorro Rojo Internacional. Es decir, y esto lo doy como, en mi capítulo 2 como un punto para que se entienda la insurrección. Porque eso quiero que quede claro, que no fue o sea, espontáneo, ¿verdad? O sea, Ujú. de repente, La sino pregunta de toda la investigación fue, ¿qué nos llevó a eso? sobre todo, como le repito, los primeros 3 capítulos, Ujú. ¿verdad? Que vienen a explicarnos por qué es que se llegó a ese punto. Y no hay que olvidar también de que en el país habían mucho terrateniente, Sí. ¿verdad? Es decir, había injusticia social. Entonces, si usted ve, fueron una serie de factores, ¿verdad? Es decir, la depresión económica mundial, la organización del comunismo en El Salvador, las influencias extranjeras, ¿verdad? Eh, También la injusticia social que reinaba en el país, ¿verdad? Yo encontré documentos en el Archivo General donde decían de que a los colonos les pagaban súper mal, ¿verdad? Eran prácticamente esclavos dentro de las haciendas. Y lo que hacía el gran terrateniente es que ponía una tienda dentro de la hacienda. Entonces lo poquito que ganaba cultivando la tierra ajena lo iba a dejar en la tienda del hacendado. Es decir, la No, injusticia sí, era increíble, ¿me entiende? sí. Es decir, era gente paupérrima que vivían en ranchitos, ¿verdad? Quizás descalzos. Y se habla la otra parte de quienes no eran colonos, que eran los que la pasaban muy mal, y se decía que los colonos la pasaban bien. Pero si existe un archivo que está documentado y que está diciendo algo muy diferente, nos está dando la cara de la historia que tal vez no conocemos a veces y que nos lleva quizás a hacernos más preguntas sobre esta situación. Sí, fíjese qué interesante. En un periodo previo, digamos,
29 al 31 estaba Alberto Masferrer y estaba su periódico Patria, ¿verdad? Precisamente el Minimum Vital de Masferrer, que es muy conocido, ¿verdad? Y se les da a nuestros estudiantes en las áreas básicas, ¿verdad? Yo esperaría que los estudiantes salvadoreños conozcan a Alberto Masferrer, ¿verdad? Porque él precisamente hablaba de eso, del mínimo que necesita una persona para subsistir y subsistir dignamente, ¿verdad? Casa, habitación, vestido, ¿verdad? Entonces, Masferrer lo que quería específicamente era eso, ¿verdad? O sea, hacer un reformismo social, una reforma agraria. Pero como la clase poderosa en esa época no hizo concesiones, es que se llegó a ese punto. Me explico, es decir, era una olla de presión, ¿verdad? Es Que decir, iba a terminar. el 32 pudo haberse evitado, ¿verdad? Mm, Entonces, eso es lo que yo quisiera también que conociera la gente, que es multicausal, no lo podemos ver desde un solo punto de vista. Ah, es que lo que Martínez quería era matar a todos los indios, ¿no? Sería una afirmación demasiado temeraria y superficial, ¿verdad? ujú, Es decir, a eso es lo que yo voy. Quiero que la sí. gente lo vea más. De todos los puntos, o sea, de cómo llevaba una cosa, sin duda, dentro del pequeño resumen que usted nos había proporcionado, incluso se hablaba de la Gran Depresión de 1929. Y cualquiera puede pensar, bueno, pero que tenía que ver esa situación con nuestro pequeño país, olvidado tal vez por la historia, dicen. Pero en realidad todo tiene una cuestión, o sea, nuestros hilos están atados uno con el otro. Y como ya lo dijo usted, era una olla de presión que a la larga iba a terminar estallando ante la presión de cada uno de los intereses que tenían. Sí, fíjese, ¿cómo influye la depresión económica mundial? ¿Cuál es el porqué que se le da a Arturo Araujo golpe de Estado? Porque eso es otra cosa que quiero que la gente sepa, ¿verdad? Arturo Araujo fue derrocado por los militares precisamente porque se atrasó en el pago de los salarios. ¿Ve? Entonces lo Pequeño detalle. económico es una causa directa, no es una cosa menor, ¿verdad? Es Ujú. decir, todo es parte de, ¿verdad? Entonces, las alcaldías también no podían cubrir las necesidades de los municipios, ¿verdad? Y entonces se empezó así como ahora, en la actualidad, a querer poner impuestos, ¿verdad? Eh, a ver que la gente no evadiera los impuestos, es decir, como que se tomaron eh, medidas tardías, ¿verdad? Sí, Entonces, incluso Martínez hizo una reforma agraria, pero después del 32. Me explico, es decir, todas esas causas que provocaron la insurrección se les dio una solución posterior, ¿verdad? Y creo que no de forma definitiva, ¿verdad? Ahora bien, porque es importante también conocer el martinato, porque es la primera, digamos, dictadura militar de una serie de dictaduras militares que se dieron y que también desembocan en la guerra civil de la década de los 80, ¿verdad? Es decir, aquí también estamos hablando de la falta de democracia, de la falta de elecciones, ¿verdad? O sea, hay mucho por decir, hay mucho que los jóvenes conozcan. sí, pero es aquí donde me sigue dando a mí, por ejemplo, de forma personal, Ujú. eh, la pregunta, ¿verdad? Quizá, bueno, sobre todo hoy que usted hace la afirmación de esto pudo haberse evitado, ¿realmente cree que había alguna manera de poderlo evitar? O sea, porque dentro de lo poquito que estamos viendo, encontramos que una cosa fue consecutiva a la otra. De hecho, se habla dentro de su libro de, de tres máximos líderes, Ujú. cada uno en su espacio específico, ¿no? Pero, y que forman parte. Sin embargo, a la hora de hablar de 1932, como forma local, lo hacemos siempre y nos quedamos solamente hablando de Maximiliano, de Farabundo Martí, de las penas de cada uno,
de las razones que llevaron a cada uno a sus acciones y de la gente que en algún momento simpatizó con sus posturas. Y más allá de eso, solamente conocemos la parte superficial. Y quizá Otto, me parecería que su libro nos lleva a ver de una manera un poco más agradable la historia. Antes de quizás opinar acerca de muchas cuestiones que tal vez a veces decimos, no, es que estos que eran blancos terminaron siendo blancos porque esto pasó. Y estos que eran verdes les gustaba el verde por esto, ¿verdad? Entonces creo yo que antes de terminar haciendo eso, su libro de forma agradable nos lleva a conocer algo más allá, repito, de la parte local que nos enseñan en básica, ¿sí? En básica. Sí, bueno, eso ya quizás lo abordo en el capítulo 4, la cuestión de los líderes del comunismo, ¿verdad? Que fueron evidentemente Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata, ¿verdad? Ellos se les atribuyó ser como los autores intelectuales, por decirlo así. Su libro está distribuido de forma cronológica. No, bueno, sí, no. Ajá. Trato de hacer como una mezcla entre los dos aspectos, de forma cronológica como antecedentes, pero también de forma temática, Okay. ¿verdad? O sea, sí trato de hacer un equilibrio entre los dos aspectos, ¿verdad? Porque no podemos decir, bueno, estos campesinos e indígenas empezaron a matar gente allá en Izalco, en Nahuizalco, ¿y por qué? ¿Verdad? Es decir, tengo que dar esa explicación previa. Pero ahí yo en ese cuarto capítulo hablo también de que Martí, Luna y Zapata fueron, digamos, emboscados por el gobierno de Martínez. Es decir, ellos tenían un cuartel general de operaciones militares, por decirlo algo. Entonces lo que hizo Martínez fue capturarlos para dejar al movimiento descabezado, sin líderes. Pero según lo que han manifestado, por ejemplo, autores como Miguel Mármol, ¿verdad? La dirigencia decidió continuar con el golpe. Me explico, pero ya estaban mermados en sus fuerzas. Ya no habían líderes visibles, ¿verdad? O sea, fue estratégico desde un punto de vista militar por Martínez hacer eso, ¿verdad? Neutralizar los mandos altos, ¿verdad? Por eso que también el movimiento fracasó, ¿verdad? Porque iba un poco a la deriva, ¿verdad? Y en ese aspecto Martínez fue muy astuto. Y quisiera decirle algo que también se maneja mucho a nivel de imaginario, a nivel de mito en nuestra población, y es que Martínez los mató a todos. Es decir, como que Martínez hubiera tenido un brazo gigante, ¿verdad? Y hubiese matado 30,000 gente, ¿verdad? Eso no fue así. Sino que yo explico en mi capítulo 5 que fue también obra del ejército, de la policía, de la Guardia Nacional, de las guardias civiles y también de una serie de sociedades anticomunistas que surgieron en esa época. Es decir, la represión no solo vino desde el gobierno, desde el Estado, sino que también fue realizada por la sociedad civil que apoyaba a Martínez, ¿verdad? Eran, para que la gente lo entienda, para que los jóvenes lo entiendan, como grupos paramilitares. Eran civiles armados, ¿verdad? Que apoyaron en la represión al gobierno. Es decir, aquí también habría que ser un poco más, digamos, menos ingenuos, menos simplistas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, para ver el tema de forma completa. Tiene razón. No podemos decir que Martínez tenía un brazo gigante y mató a... Y él solo pulverizó a todo el mundo. Entonces... Sí, él tenía simpatías, ¿verdad? Es decir, tenía gente que lo apoyaba. Y es por eso que también lo ideológico es muy importante. Porque en esa época la gente era... Bueno, El Salvador, antes de los dos gobiernos del FMLN, siempre ha sido un país conservador. En esa época aún más. Es decir, había un fuerte pensamiento conservador anticomunista.
Y cuando digo comunista, no quiero que la gente lo vaya a malinterpretar como una ofensa, ¿verdad? Sino que en esa época no se escuchaba la palabra socialista. Sí. Es decir, hoy se dice hasta con orgullo, soy socialista, ¿verdad? Pero a muchos no les gusta que le digan que es comunista, ¿verdad? Porque da una impresión como de ser radical. Exacto. ¿Me explico? Sí. Pero en aquella época esa palabra de socialista no se utilizaba. O sea, era comunista. ¿Me entiende? Sí. Y en esa época existía el Partido Comunista. Afiliados, es decir, con carnet de afiliación. Es decir, cuando yo digo comunista no es una ofensa ni lo estoy haciendo con sentido peyorativo, sino que realmente esta gente pertenecía al partido. Ajá. ¿Me explico? ¿Verdad? Entonces, todo eso es lo que yo voy abordando en el libro, ¿verdad? Y así voy haciendo los enlaces para ir llevando al lector poco a poco, ¿verdad? A manera de que cuando termine el libro yo esperaría, ¿verdad? Que tenga una visión global de qué fue lo que pasó. Ahora bien, quiero ser enfático en decir que en este libro específicamente solo hablo de la insurrección, de sus antecedentes y de sus consecuencias. En mi primer libro hablo de lo que pasa después, que es el apoyo de los intelectuales. O tipo Star Wars. Sí. Sí. La parte final la vimos primero. La parte final la vimos primero, así sería. Es decir, el libro que publiqué primero sería como la continuación histórica y cronológica de este segundo. Hay que comprar los dos libros para poder comprenderlo, me parece interesante eso. Y todo esto nacido como parte, ¿qué? Paralela a una investigación, a una publicación de doctorado. Sí, mi primer libro más que todo va enfocado ya al post, ¿verdad? Como gente emblemática como Salarre, Claudia Lars, María de Barata, José Mejía Vides, le ayudan a Martínez a crear una política de la cultura indigenista, tal como lo ha manifestado el doctor Rafael Lara Martínez también, ¿verdad? Es decir, no solo yo estoy diciendo estas cosas, sino que hay otros investigadores que también estamos viniendo a romper como esquemas. Porque la pregunta fundamental, la contradicción es, bueno, si Martínez realizó la matanza desde un punto de vista específicamente racial, y entonces, ¿por qué después implementó una política de la cultura indigenista? Es decir, eso es ilógico. Es ilógico, no tiene sentido. ¿Ve? Es decir, aquí hay mucha tela que cortar todavía, ¿verdad? Sí. Entonces, y eso es lo que se nos ha dicho, que fue una matanza de indios por ser indios. Y entonces, si es así, entonces ¿por qué después la política de la cultura indigenista? Algunos podrían decir, no, es que lo que pasa es de que hubo como un sentimiento de culpa y eso se quería cubrir con esa política de la cultura. Pues yo diría de que eso no fue así, porque en realidad Martínez ya era un intelectual desde antes y se movía en los círculos intelectuales desde antes de ser presidente. Y el indigenismo se estaba cultivando desde antes del 32, ¿verdad? O sea, para hacer afirmaciones creo que tenemos que conocer bastante la historia, ¿verdad? Sí. Si no, poco o más bien nada podemos hablar sobre ella. Seguiremos siendo, habrá que decirlo, ignorantes. Ignorantes en la temática porque no estamos diciendo absolutamente nada. Aunque, bueno, en su libro se especifica, ¿no? Que usted no pretende que esta sea una verdad absoluta. Sí, eso hay que enfatizarlo para los que nos están escuchando. El doctor Otto hace una recapitulación, una investigación acerca de muchos hechos. Y la idea es, obviamente, enriquecer, mejorar el conocimiento acerca de esta temática que de alguna manera sigue siendo importante. Me atrevería a preguntarle, doctor, ¿qué relación puede usted encontrar de forma importante en estos hechos históricos de antes que puedan tal vez ayudar a la actualidad? Sabemos que la historia es vital para no repetir el error, sobre todo, pero hoy por hoy, sin dejar una marcada tendencia, ¿qué
¿Qué parte dentro de su investigación usted cree necesaria para las nuevas generaciones y que los inviten a conocer en este texto? Bueno, en primer lugar, partir de algo más básico, que es leer, Buen punto. ¿verdad? Es decir, yo soy profesor acá en la Universidad Don Bosco y me he dado cuenta de que hay muchos jóvenes que sienten una apatía por la lectura, la ven como algo aburrido, ¿verdad? Es decir, sobre todo si pertenecen a carreras técnicas, ¿verdad? Pero yo lo que quisiera hacer ver es que eh, la cultura y la historia es fundamental, ¿verdad? Porque no nos sabemos explicar a nosotros mismos como país, ¿verdad? No sabemos de dónde venimos y cuáles son las problemáticas que tienen un raigambre desde principios del siglo XIX-XX, ¿verdad? Entonces, pues yo diría que, bueno, más bien aconsejaría a los jóvenes, ¿verdad? Que no vean la lectura con desdén, ¿verdad? La lectura puede ser una aventura fascinante, ¿verdad? Eh, Cuando yo leo a mí se me crean imágenes, ¿verdad? Como Sí, estar viendo una película. Yo quisiera que ellos lo vieran así, ¿verdad? sí, usted acaba de decir algo que me acaba de recordar a un profesor que tuve ya por quinto grado, hace mucho tiempo atrás realmente, y él decía, vas a saber que estás leyendo y que aprendiste a leer cuando a la par de tu lectura imagines la película. Aunque Sí, no sepas nada de nadie, te imagines solo la obra, me decía, por los pequeños rasgos que te describen. sí, es decir, hay mecanismos psicológicos bien interesantes, ¿verdad? Yo en mis clases he visto gente que, jóvenes que leen novelas, ¿verdad? Ujú. Pero yo les digo, si leen ficción, ¿por qué no leen historia? Para poder Es darse decir, cuenta. no es que yo esté subestimando la ficción, ¿verdad? Pero a lo Ujú. que voy yo es que eso puede ser un punto de partida, ¿verdad? Y después vamos a cosas un poquito más trascendentales, ¿verdad? Un poquito más que tienen que ver con nosotros desde un punto de vista real, ¿verdad? Sí, Pero bueno, quizás el punto fundamental para los jóvenes sería, porque ellos me han dicho, bueno, a nosotros a veces no nos interesa mucho lo que pasó en Europa, me dicen, porque, digamos, la Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con nosotros, pues yo le diría que no es así. Es decir, la depresión económica mundial fue una de las causantes también de la Segunda Guerra Mundial y de que Hitler llegara al poder, ¿verdad? Es decir, cuando usted tiene lectura diversa, va haciendo conexiones, ¿verdad? Entonces, yo les invitaría a los jóvenes a que lean de todo y variado, ¿verdad? para que no se queden así. Sí, porque la gente a veces dice, ¿por qué le dan tanta vuelta a esto? Pero si solamente estamos viendo siempre la misma parte de la historia, es obvio que nos aburre, es obvio que no le encontramos ni las patas ni las colas, como acaba de decir usted. En cambio, si vamos hilando cada una de las cosas, nosotros vamos entendiendo por qué la humanidad terminó de esa manera, con tales acciones. Y cómo muchas veces se va uno, tal vez hasta atreviendo a predecir el camino de cómo van muchas cosas. Tal vez no van a ser exactas, Sí, pero una idea al poder ser críticos de la situación nos lleva. sí, bueno, eso, bueno, me ha señalado algo muy importante, que sí, bueno, yo sé que se han escrito varios libros sobre 32, pero la cuestión es que yo he tratado fuentes, eh, ¿cómo le puedo decir? Poco tratadas, es Ujú. decir, poco investigadas. Igualmente en mi tesis, ¿verdad? Es decir, eso precisamente es lo que hace al libro novedoso, ¿verdad? Yo he hablado con un historiador y me dice, bueno, en tu libro yo he encontrado datos que no he encontrado en otro libro, me dice. Pero me lo dice espontáneamente, ¿verdad? Ajá. Eso yo no lo sabía, me dice, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero ¿cuál va a ser el valor del contraste si usted no ha leído antes nada? ¿Verdad? Es decir, parte de cero. Entonces puede ser que en otros libros también se toque el tema desde otro punto de vista. Ujú. Y entonces eso es lo que yo quiero que los jóvenes vean, ¿verdad? Es decir, entre ustedes más lean, van a tener un panorama más amplio,
de la temática. De la temática y en general de la historia, ¿verdad? Que lleva implícita muchos aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo, yo en el capítulo 9 también hablo sobre el problema campesino y obrero, ¿verdad? Ujú. Tomé un documento de Alfonso Espino, ¿verdad? El padre de Alfredo Espino, ¿verdad? Que ellos, decir, los literatos también veían toda esta problemática, ¿verdad? Como ya lo he dicho antes, también el mismo Masferrer, ¿verdad? Ujú. O Salaré, por ejemplo, trataba de resaltar la cultura autóctona, ¿verdad? Cuentos de cipotes, cuentos de barro, porque veía que era una gente que vivía en la marginalidad, ¿verdad? Y entonces hablar así en lo popular era visto como algo, digamos, vulgar. Sí. ¿Qué es lo que hace Salaré? Toma el habla de esa gente. Y vaya que es una de las obras más citadas hoy en día. De hecho, se le ha premiado hace poco, se le ha dado un título. Sí, tengo entendido que se le acaba de declarar algo así como patrimonio cultural de la humanidad, algo así, ¿verdad? Sí. Entonces, para que los jóvenes vean que en nuestro país sí hay cultura y muy buena, ¿verdad? Literatura muy, muy buena, ¿verdad? Y a veces conocemos más de afuera, Harry Potter, por decir algo, ¿verdad? Y no Ujú. hemos leído Cuentos de Barro de Salaré. No estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Pero creo que también, ¿por qué no conocemos lo nuestro? Si en otros Sí. países se les está premiando, ¿verdad? Así es, en eso tiene razón. Cuando usted habla de, dice, intelectuales, como el papá de Alfredo Espino, dice, eso me llama bastante la atención, porque dentro de su libro, en el pequeño resumen que nos hablaba usted también, no sé en qué parte del capítulo será, o en qué capítulo más bien, y qué parte del libro será, que usted nos habla de Ramón Uriarte, Sí, que son personas que pocas veces han sido mencionadas en las historias tal vez, o que los chicos muy pocas veces conocen quiénes son, y que sí. es importante reconocerlas, porque se nos quedan referentes. Alfredo Espino, lo hemos estado hablando, Alberto Maferrer, Claudia Miguel Lar, Ángel Espino era el hermano de Alfredo Espino, así ¿verdad? es. Y entonces, pero a veces la gente dice Espino, ¿Espino quién es? Entonces, y poco se conoce, sin embargo, fueron personas muy influyentes en su momento, eran personas que no solamente eran influyentes para un sector, como acaba de decir usted. No, y vamos más allá, no solo vamos solo desde el punto de vista de la literatura, sino también de la pintura, como por ejemplo José Mejía Vides, ¿verdad? Marte tiene montada o ha tenido montada una exposición de la obra autóctona, también de José Mejía Vides, ¿verdad? Ujú. Alfredo Cáceres Madrid, también otro pintor muy importante de la época, ¿verdad? Es decir, fue una red intelectual. Ese es el término que utiliza la investigadora Marta Casaus. Es decir, Alberto Masferrer, a través de su pensamiento, logró construir redes. Marta Casaus, tiene un libro muy interesante que se llama Redes Intelectuales Centroamericanas, ¿verdad? Ujú. Entonces, para que los jóvenes vean de que fueron una generación, digamos, yo diría, de oro del país, ¿verdad? Fueron los pilares fundamentales de nuestra cultura en aquella época. ¿Qué tiene que ver con Martínez? Que recibieron el apoyo oficial. Y estos intelectuales también le brindaron su apoyo a Martínez. Es decir, fue recíproco, ¿verdad? Por ejemplo, Cuentos de Barro sale publicado en 1933, ¿verdad? Digamos, en pleno martinato, Así es. ¿verdad? Un dato que muchas veces, como usted dice, como no aprendemos a hilar, pasamos por alto. Exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, el doctor Rafael Lara Martínez habla de encubrimientos, ¿verdad? Es una palabra que puede ser bastante polémica, ¿verdad? Sí. Pero él la utiliza, ¿verdad? Para dar la impresión de que en el régimen solo hubo represión, ¿verdad? De que en el régimen no hubo cultura y de que los intelectuales estaban en contraposición al régimen, ¿verdad? O tenían una cultura de, digámoslo así, de resistencia, ¿verdad? Pero si observamos los primeros dos periodos del martinato, eso no fue así, ¿verdad? Ujú. Sino que hubo como una alianza. Y de ahí el título de mi primer libro, Aliados con Martínez, Sí. ¿verdad? Porque, bueno, cuando yo estaba en la tesis se discutía mucho, bueno, ¿y Claudia Lars estaba con Martínez o estaba con el pueblo?
¿verdad? Es ¿Qué decir, pasó ahí? Ajá. ajá, o sea, ¿con quiénes estaban, verdad? ¿Quién defendían, verdad? Entonces, yo creo que sería bueno, ¿verdad? Que los jóvenes, aunque ellos estudien carreras técnicas, ¿verdad? Tienen que ser hombres cultos. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿verdad? Es decir, porque soy ingeniero aeronáutico, ¿verdad? Mm, Ah, ok. no me compete Ajá. conocer la historia de mi país, ¿verdad? Porque no va conmigo, así es. Es decir, tenemos que irnos quitando como esa barrera, ¿verdad? El conocimiento, ¿cómo puedo decir? No tiene fronteras, ¿verdad? Digamos, ¿por qué en las carreras universitarias se ponen humanísticas? Porque se esperaría que se forme no solamente un profesional técnico, sino también culto, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos a nivel de la educación superior, ¿verdad? Pero tiene que ir también un poco más de las aulas, porque a veces los profesores podemos hacer hasta, ¿cómo le puedo decir? Digamos, un trabajo de 2 horas, pero ahí no es suficiente, sino que el alumno tiene que autoformarse, ¿verdad? Tiene que leer por sus propios medios, tiene que ser un autodidacta, Es ¿verdad? que creo que así es. La idea de querer, como usted dice, ser una persona culta es una cuestión personal, muchas veces, ¿sí? Llegamos a un nivel en el que es una cuestión personal ya. Y a nivel universitario, pues es así, ¿no? O sea, es una cuestión en la que a usted se le dice, bueno, puede buscar en tal texto. Ya si usted va y busca el texto, perfecto. Si usted decide también no buscarlo, perfecto. No hay problema. Sí, bueno, la cuestión es de que incentivar, ¿verdad? A la juventud. Ya en mis últimos capítulos yo también abordo mucho sobre las pláticas y las doctrinas anticomunistas, ¿verdad? Que es algo que tampoco en otros libros sobre el tema aparece, ¿verdad? Entonces, una pregunta me surge a mí. ¿Por qué si los eventos fueron predominantemente raciales, por qué molestarse, ¿verdad? En hacer tantos discursos anticomunistas? Me Ujú, explico. sí. Discursos anticomunistas que, valga decir, también fueron apoyados por la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, creo Ya que estamos entrando en otra área también, ahí ya así estamos es. entrando, ve. Ujú, Entonces, cómo todo tiene distintas aristas, ¿verdad? ujú, Entonces, yo también fui al arzobispado de San Salvador, ¿verdad? ujú. Y leí las cartas pastorales, ¿verdad? Ah, De Monseñor Belloso y Sánchez en esa época, ¿verdad? ¿Cuál fue la postura de la iglesia al respecto? A mí me parece que también eso es muy importante, ¿verdad? por supuesto, es que se trataba de referentes. eh, Sí, porque también, vaya, a veces podemos caer en anacronismo, ¿verdad? Recordemos que en esa época no existían tendencias como la teología de la liberación. Teníamos una iglesia conservadora anticomunista, sí, ¿verdad? Entonces ahora no se ve ninguna contradicción en ser, voy a decirlo eufemísticamente, una persona de izquierda ajá, y ser católico, por decir algo. ajá, Pero en esa época sí. Me explico, es decir. claro, claro. Y había suficientes razones, por así decirlo, del por qué teníamos que ser, o por qué se tenía que ser un poco delicado con el tema, ¿verdad? Sí, es bastante delicado porque recordemos Ujú. que desde un punto de vista doctrinal filosófico el marxismo es ateo, Sí, ¿verdad? así es, ajá. ¿Verdad? Después la iglesia fue evolucionando, fue adoptando otras posturas, viene la opción por los pobres, etcétera, etcétera. Por eso les digo, también conocer la historia y sabernos ubicar es importante. Si no, a veces podemos caer en muchas confusiones, ¿verdad? Entonces, a los discursos de Monseñor Belloso y Sánchez, yo he descubierto que también el Papa de aquella época, o sea, el máximo líder de la Iglesia Católica, también era anticomunista, Ujú. ¿verdad? Entonces, volvemos a lo mismo, lo nacional y lo internacional, Sí, ¿verdad? Eh, yo en mi primer capítulo digo de que en el contexto que se da el 32 es muy similar al de la Guerra Fría,
¿verdad? Después de que cae 1945, cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De ahí surge la hegemonía rusa y surge la hegemonía de los Estados Unidos, ¿verdad? Algo así era el ambiente internacional en esa época, de tal modo que Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá vinieron a las costas de nuestro país a tratar de impedir la insurrección del 32. Eso es algo para mí impresionante. Sí, interesante. Porque usted podría decir, bueno, pero El Salvador, ¿verdad? Un paísito que irrelevante. ¿A quién le interesa? ¿Qué le podía interesar, cabrón? Pero ellos se dieron cuenta que se estaba dando la insurrección y mandaron barcos, ¿verdad? Con marineros. Es decir, si Martínez no podía repeler la insurrección, ellos iban a intervenir en el país. Ve qué interesante es la historia. Pero Martínez les impidió desembarcar. Aquí estamos hablando de un nivel macro y de potencias. Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. Ahí menciono yo los nombres, ¿verdad? De los admirantes que hablaron con Martínez, ¿verdad? Entonces, trato de darle al libro la mayor cantidad de datos y enfoques posibles, ¿verdad? Bueno, de hecho, Estados Unidos no reconocía en esa época a Martínez como presidente porque Martínez llegó por un golpe de Estado. Sí. Pero cuando Martínez frena la insurrección, Estados Unidos lo felicita. ¿Me explico? Sí. Es decir... Son cosas que muchas veces se quedan tras bambalinas. ¿Por qué? Porque lo que Estados Unidos interpretó es, se derrotó al comunismo, ¿verdad? Que era el tema. ¿Verdad? Entonces... de moda o la razón de muchas de las cosas para ese entonces. Sí, es que recordemos que Estados Unidos siempre ha visto a Centroamérica como su patio trasero, ¿verdad? Sí. Entonces ha habido así como un mito, ¿verdad? Que Estados Unidos no va a permitir que el comunismo pase de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, eso era, ¿cómo le puedo decir? Lo fuerte en esa época. Pero lo que quiero decirle a la gente es que estuvimos a punto de que el país perdiera su soberanía nacional. Por una situación. ¿Verdad? Por la insurrección. Y otra cosa muy interesante es de que esos países estaban atentos, ¿verdad? A lo que sucedía acá. Porque recordemos que también el Socorro Rojo Internacional, a través de su sede en Nueva York, ¿verdad? Financiaba desde un punto de vista económico muchos de los movimientos insurgentes que se estaban dando en la región, ¿verdad? Y yo eso lo explico también en mi capítulo 3, cuando hablo del carácter internacional de la conspiración, en donde eso no fue aislado, ¿verdad? Sino que tenía que ver con Venezuela, Estados Unidos, incluso Rusia, ¿verdad? Para que los jóvenes vean de que no fue algo así tan sencillo, que un grupo de indios, ¿verdad?, se alzaron en armas. Eso no fue así. Fue algo mucho más serio y más complejo que eso, ¿verdad? Entonces, a esta postura también añadamos la posición de la Iglesia Católica, que incluso hizo misas, ¿verdad? Porque el Estado había salvado al país del comunismo. Es decir, todo este panorama va en el libro, ¿verdad? Y es sin duda una recolección de datos enriquecedores en este tema, en esta historia realmente, y que puede llegar a favorecer, tal cual lo dice usted, el conocimiento de los jóvenes. Y sobre todo enriquecer también el conocimiento de aquellos que gustan de la temática y que quieren saber más. De verdad que se trata de un libro bastante interesante, ¿sí? Que nos habla de otro punto de vista, de muchos datos que a veces quedaron como, bueno, pero sería importante conocer esto, ¿verdad? Tal vez la pregunta por ahí surgió en algún lugar y nadie la decidió investigarla, sin embargo ustedes sí ha querido llevar esto un poco más allá. Sí, y bueno, yo le digo a los jóvenes que publicar un libro en el país no es nada sencillo, no es nada fácil, ¿verdad? Requiere mucho tiempo,
digamos, a veces ni las mismas universidades proporcionan un corrector de prueba, sino que el mismo autor es el que tiene que estar haciendo las pruebas, ¿verdad? Entonces, se requiere mucho tiempo, mucha Ujú. investigación, es decir, requiere mucho esfuerzo. Pero se puede dar, Se se puede dar puede dar. con mucho sacrificio, ¿verdad? Ujú. Entonces, mi llamado sería a los jóvenes es que valoren, ¿verdad? El trabajo, la investigación, ¿verdad? Porque ese es otro problema de nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Que la investigación no es pagada, Claro, ¿verdad? sí. Entonces, muchos académicos la hacemos ad honorem, ¿verdad? Con mucho sacrificio y eh, para, creo que en ese sentido vale la pena que el fruto se conozca, ¿verdad? Sí, Que los esfuerzos no sean en vano, ¿verdad? Que bueno, los jóvenes, porque si ustedes hablan con los señores de 30, 40, 50, ellos todos tienen una opinión respecto a Martínez, así ¿verdad? es, así es. Y era lo que decíamos, si tal vez su investigación se hubiese basado siempre sobre la misma línea, ¿no? Conocer la opinión de las personas que en aquel momento tuvieron un familiar o todavía viven, si es que todavía viven, ¿verdad? ¿Qué pueden aportar? Pero más allá de ver ese punto de vista, sería bueno reconocer todo lo que en algún momento ha sucedido, tal cual lo dijo usted al inicio, de forma macro, para poder hilar todo lo demás. Y sobre todo, pues, con el hecho de que luego no descubre usted la maravillosa sorpresa de que su primera publicación tiene relación, y más que tener relación, es la continuación. Como Star Wars. Así es la continuación de toda esta situación. Eh, Guste o no, se trata de un tema que va a necesitar siempre dar muchas respuestas. Sí, y como les digo, ¿verdad? A veces hay datos que los jóvenes no conocen de la guerra, de la de Ajá. los 80. Ujú. Entonces, creo que ya de los 30 ya prácticamente no sabrán nada. ¿Cómo pueden saber? A través de la lectura, ¿verdad? Y a través de lo que les cuenten quizás sus papás, ¿verdad? Porque yo he tenido gente, fíjese que Martínez quería matar a mi tío, ¿verdad? Sobre todo señoras, ¿verdad? Ajá. Señoras me dicen, no, es que él fue un hombre malo. Lo que le quiero decir es que la gente del pasado, digamos 40 en adelante, tiene una opinión sobre Martínez. Sí, que ya Bien está marcada, establecida, sí, ¿verdad? está Ahora marcada. viene y toca a los jóvenes que conozcan esa parte de la historia. Y que se hagan una opinión acerca de los hechos, Sí, pero que sí. la hagan basada en algo que esté sustentado y qué mejor manera que una publicación de este carácter, o sea, de un carácter investigativo bastante minucioso y que realmente deja, como ya dije, bastante riqueza en el conocimiento histórico de nuestro país. Sí, y he traído dos libritos, ¿verdad? Así es, Para el que doctor nos ha ustedes, traído 2 libros para usted que nos esté escuchando. Así que si usted quiere conocer más acerca de este libro, porque por si no lo escucharon, el libro ya está a la venta, lo puede adquirir en las librerías de la Universidad Don Bosco y también en el Museo de la Palabra y la Imagen, conocido como MUPI. El valor es de $10 y el doctor pues ha pensado bien regalar 2 ejemplares. Y para poder conocer cómo usted puede ganárselo, quizás tendríamos que decirles un tipo de dinámica, ¿no? ¿Le parece si lo hacemos a través de una pregunta? bueno, se las voy a poner facilita, ¿verdad? Ujú. Eh, Quizá la pregunta sería, ¿quiénes fueron los máximos líderes de la insurrección de 1932? Serían tres. Ya el doctor habló sobre eso, realmente lo hablábamos, para que tengan una pista, él decía, lo hablo en el capítulo 4 en ese momento, ¿sí? Para que tenga una Sí. pista, así es. Y bueno, la idea es que usted vaya a la página de Facebook de Radio Don Bosco, encuentre ahí la entrevista y también la pregunta. Usted puede responder a la pregunta y entre las personas que acierten serán rifados los libros. Se tratan de 2 libros de las publicaciones que el doctor ha hecho. Exactamente el libro titulado
1932, un mito fundacional, que es su más reciente publicación y de la que hoy hemos discutido a lo largo de estos minutos que han sido de verdad enriquecedores, doctor. Bueno, muchas gracias. He tratado de hacerles así un panorama, es como una sinopsis, ¿verdad? Como el tráiler, ¿va? Ajá. Ya que estamos hablando de Star Wars. De Star Wars y de películas, ¿verdad? Sí. Invito a los jóvenes, ¿verdad? Que se animen a comprarlo, que es como que hagan la película en su mente, ¿verdad? Leer es una aventura, ¿verdad? Y pues que vayan conociendo también parte de su historia, ¿verdad? Aunque no estudien carreras humanísticas, ¿verdad? Siempre es bueno conocer. Y pues agradezco a la Universidad Don Bosco la oportunidad que me ha dado, tanto de publicarme el libro como en ayudarme, ¿verdad? También a difundirlo, ¿verdad? Agradezco mucho por el apoyo brindado. No, ya sabe, estamos aquí para poder apoyarle. Nuevamente hacemos la invitación para que busque el libro. El libro se llama 1932, un mito fundacional. Está escrito por el doctor Otto Germán Mejía Burgos y se trata de un libro que fue presentado el 27 de octubre de este año. Es un libro reciente con mucha investigación, con mucha riqueza recopilatoria acerca de la historia de nuestro bello país y de algunos acontecimientos que no van a dejar de ser nunca importantes. Y el precio de este libro es de tan solo $10. Lo puede adquirir en las librerías de la Universidad Don Bosco y en el Museo de la Palabra y la Imagen. Otto, no me queda más que agradecerle por toda esta información que nos ha dado el día de hoy e invitarle a que nuevamente nos visite cuando usted lo desee y sobre todo si vamos a seguir compartiendo esta clase de información con nuestros jóvenes. Gracias, yo también les agradezco a ustedes la oportunidad y solo un pequeño dato antes de que se me olvide, el libro está prologado por el doctor Rafael Lara Martínez, ¿verdad? Así es. Que es un antropólogo y lingüista es Premio Nacional de Cultura. Se trata de una investigación con buen respaldo. Entonces él la respalda, ¿verdad? Sí, me parece bien. Para los que estaban ahí, no, una publicación más. No, señora, esta no es una publicación más. Este es un libro que, ya lo dijo el doctor, ha tomado tiempo, ha tomado sacrificio. Y bueno, todo el éxito del mundo, doctor, en esta nueva publicación. Esperamos que usted que nos ha escuchado se haya interesado en el libro y que más pronto que nunca pueda adquirirlo. El precio, decíamos, $10 y el título 1932, un mito fundacional, del doctor Otto Germán Mejía Burgos. Muchas gracias y saludos a la audiencia. Gracias, Otto. A esta hora nosotros continuamos con más de la programación regular de Radio Don Bosco.